Bueno, avanzando con la materia de física, entramos al capítulo 3, cinemática unidimensional, en donde veremos una introducción, la definición de posición, movimiento, desplazamiento y trayectoria, velocidad y rapidez, movimiento rectilíneo uniforme, gráficos de este movimiento, aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente variado, gráficos de este movimiento, aplicaciones a caída libre y finalmente velocidad relativa. La definición de cinemática es la parte de la mecánica que tiene por objeto de estudio el movimiento de los cuerpos sin considerar sus causas, es decir, que nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo. Movimiento. Se dice que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando su posición varía con respecto de un punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, la luna en esta fotografía en cierta hora está en una posición y en otra hora posterior está en otra posición. A ese punto también se le da el nombre de marco de referencia y constituye el lugar, sitio o espacio a partir del cual se determina si un cuerpo está en reposo o en movimiento. En este caso, el sistema de referencia inercial es la Tierra, ¿no? O todos los edificios que están fijos a la Tierra. Respecto de este sistema de referencia inercial es que se mide la posición de lo que podemos identificar como la Luna desde nuestra posición de observación, ¿no? Entonces, si tomáramos como dos puntos en este plano de la fotografía, veríamos que esos dos puntos están con respecto de este plano de referencia inercial distanciados, ¿no? O sea, existió un movimiento porque hubo un cambio de posición en el tiempo. Sistema de referencia inercial en mecánica newtoniana se define como aquel en el que se verifican las leyes de Newton, y un sistema no inercial es en el que las leyes de Newton no se cumplen para las fuerzas reales y no son aplicables a menos que se introduzcan fuerzas ficticias. Por ejemplo, para nosotros el sistema de referencia inercial siempre va a ser la Tierra. Sobre la superficie de la Tierra, ya sea en altitudes grandes o pequeñas, se va a cumplir las leyes de Newton. En el espacio exterior ya no, es la historia diferente, ¿no? Eso es un sistema de referencia inercial. Partícula es todo cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas o despreciables comparadas con las dimensiones que intervienen en el fenómeno estudiado. Por ejemplo, una persona corriendo, un felino, un jaguar, un camión o una serie de vehículos, ¿no? El camión de la foto de debajo puede tener fácilmente unos 10 metros o 12 metros de longitud, pero si las distancias que estamos manejando que recorre este camión son de 200, 500 metros, las dimensiones de este camión quedan muy pequeñas con respecto de esa distancia. Por lo tanto, todos los cuerpos que vamos a estudiar en cinemática son partículas. Vamos a considerarlos como puntos. Trayectoria. Es la curva o camino que describe una partícula durante su movimiento. Pueden ser rectilíneas, parabólicas, circulares, erráticas, curvas en general, ¿no? Por ejemplo, una persona que sale de este punto y se dirige a su ciudad, se dirige a la universidad estatal, aquí está, ¿no? Como en la imagen. Puede recorrer 48 kilómetros por este camino, puede recorrer 50 kilómetros por este camino, o puede recorrer 97 kilómetros más 48 por este otro camino. Los caminos serían la trayectoria de esa persona. Los aviones estos de la fotografía tienen una trayectoria rectilínea, ¿no? Que se puede ver claramente. El vehículo de la derecha va a seguir una trayectoria curvilínea errática, ¿no? Debido al camino sinuoso que tiene por delante. Y la hélice, un punto de la hélice de este avión, sigue una trayectoria eh, circular y a la vez lineal, ¿no? Ya que el movimiento del avión es lineal y la hélice tiene trayectoria circular. Compuestos estas dos trayectorias es una cicloide, ¿cierto?
Entonces trayectoria es todos los puntos que determinan la posición en el tiempo de un punto cualquiera o de una partícula. La posición es el vector que define la ubicación de la partícula en un determinado instante de tiempo con respecto de un sistema de referencia, en este caso el plano XY. El punto M tiene una posición Q en X, una posición P en Y, por lo tanto un vector posición R respecto del origen. Los puntos P y M, D y S de la misma forma. Se ubican tanto en el primer cuadrante XY positivo, en el segundo cuadrante X negativo Y positivo, en el tercer cuadrante X negativo Y negativo, o en el cuarto cuadrante X positivo Y negativo. Definamos lo que es instante e intervalo de tiempo. La localización de un evento muy corto en un punto en una escala de tiempo es un momento que se denomina instante, ¿no? Por ejemplo, la patada, ¿no?, de este jugador es un instante, y un instante posterior es el instante en que cruza la línea de meta, o sea, el gol. Por otro lado, la cantidad de tiempo que pasa entre un tiempo inicial y un instante cualquiera se denomina intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el intervalo en el que este jugador está preparando la pelota para patearla y que luego se ejecuta el gol, ese intervalo de tiempo entre dos instantes es el intervalo de tiempo. Desplazamiento es el vector que representa el cambio de posición neto de una partícula, sin importar su trayectoria. Imaginémonos que en la ventana está una mosquita y vuela por todo lado y luego se para en el punto Q. El desplazamiento de esa mosquita que ha ido de P a Q sería simplemente 10 centímetros. Si por el contrario esa mosquita que está en P vuela y luego se para en R, el desplazamiento va a ser 10 centímetros, 30 menos 20. Y si por el contrario esa mosquita vuela por la habitación y se para luego en S, el desplazamiento va a ser raíz de 2 por 10 centímetros. Va a ser esta distancia rectilínea diagonal. Asimismo, una trayectoria cualquiera, una partícula que va por una trayectoria cualquiera, tiene un punto inicial y un punto final en un intervalo de tiempo. La posición, la diferencia de posiciones de punto inicial a punto final es el desplazamiento. Si quisiéramos expresar ese desplazamiento como distancia entre dos puntos, sabemos que las coordenadas de A y B en X y Y son AX y B y AY y BX y BY. Por lo tanto, la diferencia entre coordenadas X al cuadrado más la diferencia entre coordenadas Y al cuadrado simplemente va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma con las coordenadas. La distancia recorrida, por el contrario, es la magnitud del camino recorrido por la partícula en un intervalo de tiempo. O sea, es la medición de la trayectoria. Un coche que va por una carretera tiene que seguir la forma de esa carretera. Si tiene curvas, va a seguir las curvas. Y si tiene subidas y bajadas, lo mismo. Entonces, lo que mide el coche, el recorrido que mide el coche, es realmente la trayectoria, no es el desplazamiento. Este auto puede tener una trayectoria curva, ¿no? Y suponemos que es un punto, el punto O, y que va en un cierto sentido, con una cierta orientación. Entonces pudiéramos también fijar un punto de origen del inicio de las mediciones que sea la posición 0, ¿no? De ahí, en sentido de la orientación, sus posiciones van a ser positivas, ¿no? Desplazamiento de 1 metro, de 2, de 3, de 4, y de ahí para atrás sus desplazamientos van a ser negativos. Entonces, tenemos trayectoria, tenemos un sentido, una orientación y un punto cero a partir del cual podemos medir las distintas posiciones que va a tener esta partícula en determinado tiempo. La velocidad
es la rapidez con la que una partícula cambia de posición cuando transcurre el tiempo. El tiempo va pasando y la partícula tiene una posición inicial x1 con respecto de la pared. Aquí está, se encuentra acá. Pasa el tiempo y la partícula se encuentra acá en una posición x2 con respecto de la pared. Entonces, la rapidez con la que la partícula ha cambiado de la posición inicial a la posición final se llama velocidad. En los vehículos vemos el velocímetro en kilómetros por hora generalmente, ¿no? Y en millas por hora la otra escala. La velocidad media es el cociente entre el cambio neto de posición y el tiempo transcurrido entre esos dos instantes. Por ejemplo, esta fórmula 1 que tiene una posición 1 en 19 metros con respecto del origen, cuando su tiempo 1 es un segundo. Está por lo tanto en el punto P1. Recorre esta trayectoria rectilínea y se ubica en el punto P2 en 4 segundos, que es el tiempo 2, y a una posición x2 que es 277 metros con respecto del origen en el punto P2. Por lo tanto, el desplazamiento de P1 a P2 coincide en este caso con la trayectoria porque es rectilínea. La diferencia de las posiciones x2 menos x1, 277 menos 19 es 258. Ese es el cambio neto de posición rectilínea que ha tenido este vehículo. Cambio neto de posición. Por otro lado, el cambio neto del tiempo va a ser la diferencia entre el tiempo 2, 4 segundos, y el tiempo 1, 1 segundo. O sea, 4 menos 1, 3 segundos, ¿no? Entonces vemos que el cambio neto de posición, 258 metros, sobre el cambio neto de tiempo, 3 segundos, es 86 metros por segundo. Esa se llama la velocidad media. Identifiquemos que este vehículo, esta Fórmula 1, puede haber tenido esta posición 19 metros en tiempo 1 segundo y puede haber estado recorriendo todo este camino con ciertas velocidades, ¿no? Puede haber variado, puede haber frenado, puede haberse detenido, puede haber acelerado y puede haber hecho cualquier cosa en este tramo, tal que se ha ubicado en el punto P2, 277 metros en 4 segundos, ¿no? O sea que a la velocidad media no le interesa lo que ha pasado en el trayecto, simplemente le interesa la posición y tiempo inicial y la posición y tiempo final. Obviamente las unidades son metros por segundo y se simboliza con una B y una rayita, ¿no? No es un vector, simplemente la simbolización de la velocidad media. El signo de la velocidad media depende del desplazamiento y el sentido en el que se mueva la partícula. Por ejemplo, si su posición 1 va a ser 277 y la posición 2 va a ser 19 metros, está recorriendo en el eje negativo de las X. Si hacemos las operaciones, la posición 219 menos 277 es menos 258. Y la diferencia de tiempos va a ser 25 segundos, el tiempo 2 menos 16 segundos, 9 segundos. Si hacemos la división, nos sale menos 29 metros por segundo, la velocidad media negativa en el caso de esta camioneta que está yendo hacia la izquierda. Para un desplazamiento a lo largo del eje X, la velocidad media de un objeto es igual a la pendiente de una línea que conecta los puntos correspondientes en una gráfica posición contra tiempo. Aquí vemos ya la gráfica X versus T, que no es más que el comportamiento de la coordenada X rectilínea de esta partícula al transcurrir el tiempo. Ponemos en las abscisas el tiempo, en las ordenadas la posición X. Entonces tenemos la misma fórmula 1. En un instante t sub 1, ¿no? En un instante t sub 1 tiene una posición p sub 1 acá. Este vehículo está pasando con una cierta velocidad y aquí acelera hasta llegar a un p sub 2 en un tiempo t sub 2, ¿no? Entonces, si tenemos las posiciones P1 y P2 están claramente definidas por las posiciones X1 y X2,
en el eje de las ordenadas y también en el eje de las abscisas por T1 y por T2. El cateto adyacente de esta recta que une P1 y P2 es la diferencia delta T, T2 menos T1. Y el cateto opuesto es la diferencia delta X, X2 menos X1, ¿no? Entonces, ¿qué es la pendiente? Es la inclinación. Si tuviéramos aquí un ángulo de inclinación de esta recta verde, es la inclinación de la hipotenusa. ¿Cómo se saca? Por la tangente, ¿cierto? La tangente del ángulo va a ser opuesto o sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está. Cateto opuesto, x2 menos x1 sobre cateto adyacente, t2 menos t1, es la tangente de alfa, o sea, es la velocidad media. La inclinación de la recta o la pendiente. Todos estos son conceptos similares. Entonces, a no perder de cuenta que la pendiente en un gráfico x versus t es la velocidad. En este caso, la velocidad media. ¿Qué es la velocidad instantánea entonces? Es la velocidad que posee una partícula en una posición e instante determinado de su trayectoria. Si el intervalo de tiempo es tan pequeño que casi tiende a cero, la velocidad del cuerpo será instantánea. Si la velocidad instantánea en un punto es el límite de la velocidad media alrededor del punto cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. O sea, el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media es lo que se denomina la velocidad instantánea. Una partícula, este auto puede tener una velocidad instantánea en este momento de la fotografía de 30 km por hora, de 20 km por hora o de 50 km por hora. Es lo que les decía, ¿no? Puede ir a cualquier velocidad en cualquier instante de tiempo. Veamos gráficamente lo que esto significa. La velocidad instantánea como vector. La velocidad es un vector tangente, siempre tangente a la trayectoria de la partícula. Cuando la velocidad de un móvil permanece constante, la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales. Entonces, esta partícula que recorre la trayectoria punteada, roja, tiene la velocidad en todo instante tangente a esta trayectoria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no siempre la dirección de la velocidad va a coincidir con el desplazamiento. Tenemos el desplazamiento de A a B, que es este vector grande, y la velocidad en cada instante que va cambiando de dirección según va cambiando la trayectoria, siempre tangente a esta. En un gráfico x versus t, la pendiente de la tangente, o sea, la pendiente o la tangente en cualquier punto es la velocidad en ese punto. Habíamos visto hace rato que los puntos P1 y P2 en un auto que está acelerando es la secante, ¿cierto? Es la recta que une estos dos puntos, que no siempre coincide con el comportamiento real de la variación de x en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una diferencia delta t de 2 segundos. Ahora, ¿qué pasa cuando este delta t lo hacemos tender a cero? Lo reducimos, bajamos su valor. Por ejemplo, acá de 2 a 1 tenemos 1 segundo. Los puntos P1 y P2 se acercan más. La recta verde, la pendiente, la velocidad media, en este caso coincide más con la curva, ¿no? En el primer caso coincidía menos con la curva. Y en el caso anterior coincidía menos todavía, ¿no? Entonces, a medida que vamos acercando el tiempo 2 al tiempo 1, o sea que vamos haciendo que el delta t tienda a 0, primero teníamos 4, ahora 2, ahora 1, ahora tenemos delta t que tiende a 0, significa que P1 y P2 están realmente tan cerca que puede decirse que son el mismo punto. En ese instante, cuando ya no existe casi delta t, o sea tiende a 0, realmente es 0.00 algo, se dice que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, es la pendiente de la tangente. Y la tangente es una recta que pasa por un punto cualquiera de la curva y que define la inclinación de esa curva en ese punto. Entonces,
la velocidad instantánea en un tiempo dado es igual a la pendiente de la tangente de la curva xt en ese tiempo. ¿Sí? En el primer caso teníamos una velocidad media de 75 metros por segundo, que era la fracción entre 150 entre 2. Acercando los puntos teníamos un valor de 55 metros por segundo, y acercando mucho más vemos que en el punto P1 realmente la velocidad es 40 metros por segundo. Hagamos un apunte. Si la velocidad en el punto 1 era 40 metros por segundo y es una pendiente claramente menor que la inicial, que la de este otro gráfico, si acercamos el P1 al P2 vamos a obtener más bien una pendiente mayor, ¿cierto? Si la pendiente o la tangente de esta verde es la inclinación es 40 metros por segundo y la inclinación de esta otra, la primera, es 75, ¿cuánto será la inclinación del punto P2? Va a ser mayor, ¿cierto? Mayor a 75. Tal vez sea la diferencia, 75 menos 40 son 25, ¿no? 35. 75 más 35, 110 tal vez. Tal vez sea 110. O vaya por ahí, ¿no? Si esta variación ha sido constante. Bueno, vamos a analizar esos casos en adelante. Tenemos el gráfico entonces, una gráfica general x versus t en el movimiento, ¿no? Si por ejemplo tenemos en el instante a igual a 0 una partícula con cierta velocidad positiva, ¿no? En el sentido positivo de las x, por lo tanto significa que en este punto la curva tiene una cierta pendiente positiva. En el instante t sub b la partícula pasa por el origen. En el instante a esta partícula estaba del origen hacia atrás, ¿no? O sea, en el lado negativo de las x, abajo. En el instante b esta partícula pasa por el origen y tiene una velocidad mayor, ¿no? O sea que de a a b esta partícula ha estado acelerando. Una curva que nos da como resultado un punto b que pasa por x igual a 0, pero con una pendiente mayor, ¿no? Con una velocidad mayor. Fíjense que el valor de la pendiente está muy relacionado con el valor del vector velocidad. Posteriormente esta partícula frena, ¿no? Hasta un instante t sub c en donde se detiene. En una posición positiva de las x esta partícula se detiene, por lo tanto tiene una velocidad instantánea igual a 0, pero está en una posición acá, positiva en las x, ¿no? Aquí está, el punto C tiene una pendiente 0. De acuerdo. Posteriormente, en el instante t sub d, comienza a acelerar hacia atrás, ¿no? Tiene una aceleración hacia el lado negativo de las x. En un instante positivo x, en un instante t sub d con posición positiva en x, tiene una cierta velocidad negativa. Aquí está, ¿no? En un instante con una cierta posición positiva en x, tiene una velocidad negativa. Posteriormente esta partícula frena, desacelera y casi al pasar por el origen tiene una velocidad menor. Sigue siendo negativa pero menor. Aquí está, pendiente. Sigue siendo negativa pero menor pendiente. Y así es como debemos relacionar el movimiento rectilíneo en el eje X con su comportamiento en una gráfica X versus T. Vemos que el movimiento variado, o sea que el movimiento que acelera, tiene un comportamiento curvo en el gráfico X versus T. Cuanto más empinada está la pendiente, ya sea positiva o negativa, significa que mayor es la rapidez del objeto en la dirección positiva o negativa. Bien, entraremos a definir el movimiento rectilíneo uniforme, o como sus siglas MRU. Es aquel movimiento cuya trayectoria es rectilínea, en la que la partícula recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Esto significa que la partícula se mueve con velocidad media e instantánea iguales también, ¿no? Es el caso de un vehículo que en el instante t sub 0, digamos, está con una velocidad de 100 km por hora. En el siguiente instante baja su velocidad a 60.
en el siguiente instante baja a 20 y en el siguiente instante 6 segundos baja a 0. En este caso la velocidad ha sido variable. En este caso esta velocidad no es uniforme, es una velocidad variable. Para recordar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme tenemos esta mnemotecnia, ¿no? Este triángulo que tiene las letras dBt, en el cual si queremos obtener la expresión para velocidad tapamos esa variable y obtenemos d sobre t, ¿no? Que es la expresión general. La velocidad es distancia sobre tiempo. Si queremos hallar distancia tenemos el producto b por t. Y si queremos hallar el tiempo, tapamos el tiempo y tenemos la fracción d sobre b. En el MRU, el movimiento es uniforme, lo que significa que la velocidad es constante. Lo que significa que la velocidad b versus t es una línea recta. La gráfica x versus t es una línea recta. Ya que cubren desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales. La pendiente asimismo es una constante, ¿no? Esta recta no va a cambiar de pendiente en toda la longitud, o sea, es una pendiente constante, velocidad constante. Este vehículo, por ejemplo, en el instante 0 estaba acá. En el instante 1 hora estaba en una posición 50 kilómetros. En el instante 2 horas va a estar en 100 kilómetros. En el instante 3 horas va a estar en 150 kilómetros. Y así, cada hora va subiendo 50 kilómetros. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es la variación en x, que es 50 kilómetros. Aquí está, ¿no? 50 kilómetros sobre la variación en y, sobre la variación del tiempo, que es 1 hora. O sea, 50 kilómetros por hora es la velocidad constante de este vehículo. Una velocidad uniforme, ¿no? Si sacamos para cualquier delta t, para la primera hora 50 km por hora, para la segunda hora 50, para la tercera hora 50. O sea, siempre nos da 50 km hora, la misma pendiente, la misma velocidad. La pendiente otra vez es la inclinación de la recta en un gráfico x versus t. O sea, es igual a la tangente de alfa. Si definiéramos la inclinación de esta recta como alfa, la tangente de alfa es la velocidad. Asimismo, cuando la recta es negativa, significa que tiene velocidad negativa, pendiente negativa. Los tiempos, en cambio, nunca son negativos. Vamos a ver en física que el tiempo nunca lo vamos a representar por detrás del tiempo igual a cero. O sea, tiempos negativos en física no existen, no tienen sentido. La gráfica velocidad versus tiempo en el MRU es una recta con pendiente nula, significa una recta horizontal, tangente de 0 grados igual a 0. Eso significa que la velocidad es constante y que tiene un mismo valor al transcurrir el tiempo, o sea que no varía al transcurrir el tiempo, ya sea una velocidad positiva, como en este caso el vehículo que va en el sentido positivo de las X, o una velocidad negativa, como en este caso el vehículo que va en el sentido negativo de las X. Ambas rectas horizontales. Asimismo, en una gráfica B versus T, el área debajo de la recta o la curva representa la magnitud del desplazamiento del móvil. En un gráfico B versus T, que donde hemos visto que la recta es horizontal, ¿qué tal si para un tiempo t igual a 5 queremos obtener el desplazamiento recorrido? Simplemente multiplicamos velocidad por tiempo y obtenemos la distancia, ¿no? Ya que sabemos que el área debajo de el área de un rectángulo es base por altura, base tiempo, altura, velocidad, base tiempo, altura, velocidad, área igual distancia recorrida. Entonces, el caso general del movimiento uniforme, como es la ecuación de una recta, puede ser de tres distintas formas. Con una ordenada al origen, o sea, una posición inicial. Ya, esta recta puede ser x igual a x sub 0 más b por t,
o S, como dice en este gráfico, que simplemente representa el movimiento de una partícula cuando tiene una posición inicial positiva, ¿no? A la derecha de las X. Es una recta que parte con una ordenada al origen. La ecuación inicial que habíamos visto es una recta que parte en el origen, o sea que no tiene ordenada al origen, parte en X igual a 0 y en T igual a 0. Y la otra sería que la recta parta con una ordenada negativa al origen, o sea, de la posición inicial a la izquierda, una posición inicial negativa. La misma recta pero con una coordenada negativa inicial, X igual a menos X0 más B por T. Las tres, fíjense, tienen pendientes positivas, velocidades positivas. Los mismos casos, pero con pendientes negativas o velocidades negativas, pueden ser estos tres, ¿no? Ordenada al origen positiva, X menos BT. Ordenada al origen nula, menos BT simplemente. Y ordenada al origen negativa, menos X menos B por T. 6 casos de las 6 rectas posibles. La aceleración, por último, en el MRU es nula, o sea, es una gráfica que vale 0 en todo momento, ¿no? Prácticamente ni siquiera es necesario dibujarla, pero para que nos demos cuenta que la aceleración es igual a 0, este es el gráfico de la aceleración en el MRU, 0 en todo momento. Pasemos al movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por sus siglas MRV. Definiéndolo, es aquel movimiento cuya trayectoria es rectilínea, en la que la partícula cambia de módulo en su velocidad a una tasa constante al transcurrir el tiempo. La velocidad de móvil experimenta cambios iguales en su módulo en cada unidad de tiempo. En este caso no solo cambia entonces de posición, sino también cambia de velocidad al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, este avión, ¿cierto? El avión sabemos nosotros que en un instante inicial está en reposo, velocidad inicial igual a 0, entre sub 0 igual a 0, y necesita acelerar en una cierta distancia delta S para obtener en cierto tiempo una cierta velocidad para poder elevarse, ¿no? Entonces en este tramo el avión ha variado tanto de posición como de velocidad. El movimiento uniformemente acelerado es aquel en el que la velocidad de móvil se incrementa al transcurrir el tiempo. O sea, el vehículo está en el tiempo 0 con una velocidad inicial 0. En el tiempo 2 está con 20 km por hora. En el tiempo 4 está con más de 40 km por hora. En el tiempo 5 está con 80 km por hora. En el tiempo 6, perdón. Entonces, cada 2 segundos este vehículo ha variado su velocidad no a una tasa constante. Si hubiera aumentado a una tasa constante, significaría que para 2 segundos hubiera aumentado a 20 km por hora. Para 4 tendría que haber aumentado 40 km por hora, pero está más. Para 6 tendría que estar en 60 km por hora, pero está más. Entonces esta es una variación de velocidad, pero no es una variación a una tasa constante, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniformemente retardado es lo mismo, simplemente cuando la velocidad se decrementa al transcurrir el tiempo. En este caso, en el tiempo inicial, este vehículo está con 100 km por hora. En el siguiente instante, 2 segundos, está con casi 60. En el siguiente instante, 4 segundos, está con 20 kilómetros, y en el instante 6 segundos se detiene. Ha habido una variación de velocidad, otra vez, no a una tasa constante, pero sí una variación de velocidad en el tiempo. La aceleración, entonces, es la rapidez con la que una partícula cambia de velocidad al transcurrir el tiempo. Tenemos acá una motocicleta que está con 20 km por hora en el instante 0. Si tiene una aceleración, entonces en el siguiente instante, 2 segundos, va a tener una velocidad de 30 km por hora, ¿no? Entonces nos dice que en este primer tramo está acelerado. Por lo tanto, en el siguiente instante, 4 segundos, la velocidad tendría que estar variando una tasa constante. En 2 segundos ha cambiado de 20 a 30, o sea, 10 km por hora. En otros 2 segundos, o sea, de 2 a 4 segundos, tiene que cambiar de 30 a 40, ¿no? Esta es una variación constante de velocidad, a una tasa constante.
cada 2 segundos varía 10 km por hora y entra a un tramo desacelerado. Nos dice que varía, o sea, de 4 a 6 segundos tiene que detenerse esta moto, o sea que tiene que variar su velocidad de 40 km por hora a 0, ¿no? Obviamente la desaceleración es más grande en sentido contrario que en la aceleración. En la aceleración ha tardado 4 segundos de 0 a 4 en acelerar de 20 a 40. En cambio, en la desaceleración ha tardado solamente 2 segundos en desacelerar de 40 a 0, a detenerse, ¿no? Entonces es el cambio en la magnitud de la velocidad, pero no en la dirección. La aceleración, por lo tanto, si es cambio de velocidad sobre tiempo, es metro por segundo cada segundo, o sea, metro por segundo al cuadrado. En dimensiones, LT a la menos 2. En el caso del inciso B tenemos el cambio en la dirección de la velocidad, pero no en la magnitud. Fíjense, este camioncito que está yendo a 80 km por hora cambia de dirección su vector velocidad, pero sigue con los mismos 80 km por hora. Se supone que al dar la curva ha seguido con la misma velocidad. En este caso la velocidad ha variado. Recordemos que la velocidad es un vector que está compuesto por módulo, dirección y sentido. En este caso, el vector velocidad ha variado, pero no ha variado en módulo, sino que ha variado en dirección, ¿no? Solamente ha cambiado en dirección. O sea, el vector velocidad ha cambiado en uno de sus tres componentes, en dirección, no así en módulo. Y el caso C, el cambio en la magnitud y en la dirección de la velocidad. Por ejemplo, este carrito que está con su remolque está con 60 km por hora y en un instante posterior está con 40 km por hora, pero en otra dirección. Por lo tanto, podemos ver que este vector velocidad inicialmente tenía módulo 60 km y dirección diagonal hacia arriba. Y en el siguiente instante tiene dirección diagonal hacia abajo y módulo 40 km por hora. Entonces ha cambiado en módulo, ha cambiado en dirección. En los tres casos el vector velocidad cambia. En el caso A cambia la magnitud, pero no la dirección, ¿no? Siempre ha estado en el eje X, si queremos verlo así. Esta velocidad solamente ha cambiado su magnitud. En el caso B ha cambiado solamente de dirección y en el caso C ha cambiado de magnitud y de dirección. Aceleración media e instantánea. La aceleración media es el cociente entre el cambio neto de velocidad y el tiempo transcurrido. Otra vez, como en el concepto de velocidad media solo le interesaban los puntos final e inicial, en la aceleración media es lo mismo, solo interesan los instantes final e inicial. ¿Qué velocidad tiene en el instante t1, b1 y qué velocidad b2 tiene en el instante t2? De la misma forma, la aceleración instantánea es la aceleración que posee una partícula en un punto de su trayectoria y es matemáticamente igual al límite de la aceleración media cuando delta t tiende a 0. Es el mismo razonamiento, ¿no? Cuando los puntos 2 y 1 se acercan demasiado, el delta t tiende a 0 y la aceleración media se iguala a la aceleración instantánea. Bien, en el siguiente video continuamos con la parte teórica.